Hola a todos, bienvenidos al curso de actualización en el manejo farmacoterapéutico de las principales patologías atendidas en el servicio de urgencia. Mi nombre es Héctor Alonso, soy farmacéutico del servicio de farmacia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y llevo más de 10 años trabajando en el servicio de urgencias como farmacéutico clínico. En este tema 2 del curso abordaremos el manejo farmacoterapéutico de la insuficiencia cardíaca aguda en el servicio de urgencia. Un manejo que me parece particularmente complejo, siendo mayormente un manejo clínico. Así que intentaré centrarme en los próximos minutos en los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y su relación con la farmacodinámica del arsenal farmacoterapéutico que finalmente ayude a una adecuada selección y dosificación de los fármacos desde el punto de vista del farmacéutico clínico, adelantando que inevitablemente este manejo conllevará valorar a los pacientes de una manera presencial. Hay que saber que la insuficiencia cardíaca se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la salud pública en los países desarrollados, siendo una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia y la causa principal de hospitalización en pacientes ancianos. Siendo clave el manejo inicial en el servicio de urgencia, ya que un manejo óptimo precoz tendrá una gran influencia en la morbimortalidad de la enfermedad durante el resto del ingreso. La insuficiencia cardíaca aguda se define como la rápida aparición de una serie de síntomas y signos secundarios a una normalidad de la función cardíaca y se caracteriza de forma habitual por un aumento de la presión capilar pulmonar con signos de congestión pulmonar y o sistémicos como son la aparición de disnea, la presencia de derrame pleural o la presencia de edemas en distinto grado. A su vez, en algunos pacientes la presentación clínica puede estar marcada además por una disminución del gasto cardíaco y una hipoperfusión tisular, dando lugar a un deterioro de la función renal, la aparición de una taquicardia refleja y también por la presencia de extremidades frías a la exploración. Es importante reseñar que la etiología puede ser de origen cardíaco o extracardíaco. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda se basa en la presencia de síntomas y signos clínicos de hipoperfusión, congestión pulmonar y sistémica, así como en los hallazgos compatibles en la radiografía de tórax, el electrocardiograma y los biomarcadores, y finalmente se confirma mediante el uso de técnicas de imagen avanzada como es la ecocardiografía. Destacar de los biomarcadores que el ProBNP tiene un elevado valor predictivo negativo, permitiendo así descartar este diagnóstico con una alta fiabilidad en los puntos de cortes recomendados. Así, unos niveles de NT-proBNP menor de 300 picogramos mililitro tiene un valor predictivo negativo del 98%. En los servicios de urgencia resulta muy útil clasificar los episodios de insuficiencia cardíaca aguda según gravedad clínica para detectar a pacientes de alto riesgo según el grado de congestión e hipoperfusión. Por su peor pronóstico resulta especialmente importante identificar a los pacientes que se presentan en el escenario de frío húmedo. En la tabla que les presento aquí delante sería en el margen inferior derecho en azul, es decir, pacientes muy hipoperfundidos y con una gran congestión sistémica, donde las maniobras diagnósticas y terapéuticas deben ser inmediatas e intensas, además de requerir de una monitorización estrecha. El paciente con insuficiencia cardíaca aguda requiere una evaluación diagnóstica, un tratamiento inmediato y un enfoque terapéutico orientado hacia unos objetivos que se pueden dividir en objetivos clínicos, analíticos, hemodinámicos y de resultados. Con respecto a los objetivos clínicos, en el servicio de urgencia siempre se va a intentar disminuir la disnea, conseguir un aumento de la diuresis y mejorar la oxigenación basal con la que se presentan los pacientes. Con respecto a los objetivos analíticos, siempre se va a intentar preservar la función renal, corregir las posibles alteraciones iónicas y mejorar los niveles de los biomarcadores de insuficiencia cardíaca. Con respecto a los objetivos hemodinámicos, se va a intentar disminuir la presión capilar pulmonar y, por lo tanto, mejorar el gasto cardíaco para finalmente intentar disminuir la morbimortalidad de esta enfermedad, disminuir la estancia hospitalaria y el porcentaje de pacientes que finalmente requieran ventilación mecánica invasiva o un ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Como les decía al comienzo, el abordaje de la insuficiencia cardíaca aguda se realiza mediante un manejo eminentemente clínico y para ello debemos entender los mecanismos fisiopatológicos
que condicionan la función cardíaca. Si lo recuerdan, en la insuficiencia cardíaca se produce una disminución del gasto cardíaco que a su vez depende de la frecuencia cardíaca y del volumen telediastólico o del volumen sistólico. El volumen sistólico es uno de los mayores determinantes del gasto cardíaco y habitualmente su disminución se produce por un aumento de la poscarga, esto es un aumento de la resistencia a la eyección ventricular por un aumento de resistencias vasculares pulmonares en el caso del ventrículo derecho, o más habitualmente por un aumento de las resistencias vasculares periféricas en el caso del ventrículo izquierdo. También puede disminuir por un aumento de la precarga, que es el volumen de sangre que distiende el ventrículo izquierdo antes de la contracción. La insuficiencia cardíaca aguda está causada en mayor medida por una sobrecarga hídrica sistémica. Y también puede disminuir el volumen sistólico por una disminución de la contractilidad, que esto puede estar predispuesto por distintas patologías cardíacas crónicas que empeoran la función ventricular en una descompensación aguda, pero frecuentemente ocurre de manera más súbita en el infarto agudo de miocardio, donde la oclusión de las coronarias condicionan la contractilidad del ventrículo. Es importante entender que en la fase inicial de la insuficiencia cardíaca aguda, la frecuencia cardíaca aumenta como mecanismo compensatorio del gasto cardíaco, por lo que es importante no tocar este mecanismo hasta una adecuada recuperación del volumen sistólico, habitualmente en las primeras horas después de un tratamiento adecuado e intenso y según la respuesta del paciente. Sin embargo, una respuesta ventricular rápida y mantenida por encima de 110-120 latidos por minuto, como puede suceder en las arritmias tipo fibrilación auricular, puede disminuir el llenado del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, el volumen sistólico, siendo esta una de las causas más frecuentes de disminución del gasto cardíaco y de la insuficiencia cardíaca aguda. En este caso, sí que habría que ir por este mecanismo que es el causante de la disminución del gasto cardíaco. Una vez determinadas las causas o la causa de la disminución del gasto cardíaco y el mecanismo fisiopatológico, el causante, se deberá seleccionar una terapia específica amén de identificar y tratar la etiología del episodio de descompensación agudo, ya sea de origen cardíaco o de origen extracardíaco. El algoritmo que les presento a continuación se corresponde con el algoritmo del grupo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencia, en el que para una selección más adecuada de la farmacoterapia clasifican a los pacientes en 5 escenarios posibles de presentación de insuficiencia cardíaca en urgencia que tienen en cuenta las cifras de presión arterial sistólica inicial, los síntomas y signos congestivos pulmonares y sistémicos y los de perfusión sistémica. Ante una sospecha de insuficiencia cardíaca aguda grave, primeramente habría que tratar las emergencias, patologías tiempo dependientes o también llamados códigos, que son los que conllevan un riesgo vital inmediato para estos pacientes. Arriba en el algoritmo las dos presentaciones de cuadro. Estos son, por un lado, el paciente que presenta disnea o congestión en el contexto de un síndrome coronario agudo, donde el mecanismo causante principal de la disminución del gasto cardíaco va a ser una disminución de la contractilidad por la oclusión de las coronarias. También el paciente con hipotensión y una clara hipoperfusión o shock cardiogénico, que se caracteriza por una hipotensión y una hiperperfusión sistémica asociada en general a una disfunción cardíaca grave, donde se van a ver afectadas la precarga, la presión arterial y el gasto cardíaco de una manera importante. Fuera de estas emergencias se encuentra la presentación más frecuente en el servicio de urgencias, que es la insuficiencia cardíaca no hipotensiva. Se constituye 2/3 partes de las presentaciones de insuficiencia cardíaca en el servicio de urgencia. Los síntomas se desarrollan gradualmente durante días o semanas y donde predomina la congestión sistémica y el edema sistémico. Esto suele ser fundamentalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que se descompensan por alguna causa. Por lo tanto, va a haber un aumento importante de la precarga y solo en el caso de la insuficiencia cardíaca no hipotensiva con presiones arteriales sistémicas por encima de 140 puede haber un pequeño determinante de aumento de la poscarga. En el edema agudo de pulmón de origen hipertensivo, en general se presenta por una dificultad respiratoria extrema, pero de rápida instauración, con un predominio de congestión pulmonar y no sistémica, y realmente si la tiene
pues es en muy pequeña cantidad. Son pacientes que se presentan con presiones arteriales sistólicas por encima de 160 milímetros de mercurio y que en general presentan un estado de eubolemia, lo que pasa es que está concentrado en el alveolo pulmonar, y si tienen algo de hipervolemia es muy límite. Por lo tanto, el mecanismo fisiopatológico predominante en este tipo de presentación va a ser el aumento de la poscarga fundamentalmente, y en el caso de pacientes que tengan mínima congestión sistémica, pues un leve aumento de la precarga. Por último, vamos a tener la presentación de insuficiencia cardíaca hipotensiva, pero distinguiéndose del shock cardiogénico de la hipoperfusión, en el que va a haber un aumento importante de la congestión sistémica con presiones arteriales un poquito más límites que las no hipotensivas, pero que en general los pacientes van a tener características similares y se van a tratar de manera similar, pues con mucho más cuidado con respecto al control de tensión arterial. Así, una vez cumplimentado este cuadro, una vez identificados los distintos escenarios posibles y los mecanismos compensatorios implicados, quedaría seleccionar la terapia que actúe sobre los mecanismos en cada uno de los escenarios. El tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca aguda consiste en asegurar una oxigenoterapia para una saturación parcial de oxígeno por encima del 90-92%, y con todas las precauciones de intentar evitar la hiperoxia, ya que induce una vasoconstricción refleja, es decir, un aumento de la poscarga que tendría efectos muy deleterios en el manejo inicial de la insuficiencia cardíaca aguda. Por lo tanto, no obsesionarse con poner un soporte ventilatorio o de oxigenoterapia para ver un 100% de saturación en el monitor, que podría ser perjudicial. En el caso de fatiga muscular, con frecuencias respiratorias por encima de 25 respiraciones por minuto, o en caso de una dificultad de alcanzar la saturación parcial de oxígeno objetivo, se recomienda la instauración de ventilación mecánica no invasiva tipo CPAP o BiPAP. La ventilación no invasiva aumenta la capacidad residual funcional pulmonar, el volumen corriente y el intercambio alveolo capilar de oxígeno, disminuyendo la frecuencia y el trabajo respiratorio. Desde el punto de vista hemodinámico, disminuye la precarga y la tensión en la pared del ventrículo izquierdo, es decir, la poscarga, aumentando el gasto cardíaco, por lo tanto actuando sobre dos de los principales mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca. Por esta razón, cada vez más se recomiendan las fases más precoces de la insuficiencia cardíaca. Por su fácil manejo, se prefiere iniciar siempre estas medidas de ventilación con la CPAP, con la ventilación con presiones positivas, y la BiPAP estaría indicado solo cuando se asocia una hipercapnia, una disnea extrema o fallan las medidas con la CPAP. El sulfato de morfina, que se suele también poner en las fases iniciales del manejo de la insuficiencia cardíaca, es un analgésico con efectos ansiolíticos y hemodinámicos. Fundamentalmente es un vasodilatador venoso y ligeramente arterial que reduce la frecuencia cardíaca y la disnea y la sensación de estrés, en definitiva, de los pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Sin embargo, en distintos estudios y registros se ha asociado su uso a un aumento de la necesidad de ventilación mecánica invasiva, ingresos en unidades de cuidados intensivos y con un aumento de la mortalidad. Aunque estos estudios hay que interpretarse con cautela, ya que pudieran tener el sesgo de que son los pacientes más graves los que necesitan morfina, hay que resaltar que el uso de morfina no ha demostrado mejorar resultados de insuficiencia cardíaca, y sin embargo sí que parece estar asociado a daño como depresor respiratorio que es. Por tanto, la recomendación sería evitar el uso de la morfina si se puede, o en último momento hacerlo como paso previo al soporte ventilatorio, como un facilitador de la adaptación a la ventilación. La nitroglicerina produce venodilatación con disminución de la precarga y presión capilar pulmonar, disminución de las presiones de llenado de ambos ventrículos, y mejoran la congestión pulmonar sin comprometer el volumen de eyección ni aumentar el consumo de oxígeno. Es decir, actúa fundamentalmente sobre la precarga. Es importante tener esto en mente, ya que habitualmente solo se considera la utilidad de la nitroglicerina en el contexto de crisis hipertensivas en pacientes con insuficiencia cardíaca, sin tener en cuenta su importante valor como venodilatador
y su acción sobre la precarga. Si bien es cierto que a altas dosis, aproximadamente a dosis superiores a más de 100 microgramos minuto, produce vasodilatación arterial y reduciendo así la poscarga, su mecanismo principal reside en su efecto como venodilatador y su acción, insisto, sobre la precarga. Por este motivo se consideran a los nitratos la terapéutica más racional en el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda, tanto en las formas hipertensivas, incluido el edema agudo de pulmón, como en las normotensivas. Recordar que no solo se trata de iniciar la perfusión de nitroglicerina, sino que se deberá titular, idealmente cada 5 minutos, hasta tensiones arteriales sistólicas de aproximadamente 120 milímetros de mercurio para beneficiarse de su efecto dual sobre el gasto cardíaco. La furosemida es un diurético de asa que produce venodilatación mediada por prostaglandinas a los 15 minutos de su administración intravenosa. Inducen diuresis que se inicia a los 30 minutos después de su administración y alcanza un pico a las 1 o 2 horas que dura aproximadamente su efecto unas 4 o 6 horas. Su efecto diurético supone una reducción del volumen plasmático que disminuye las presiones de llenados de ambos ventrículos, así como el edema pulmonar. Por lo tanto, su acción actúa sobre una disminución de la precarga. La administración de dosis altas produce estimulación neurohormonal y aumenta la producción de renina y de angiotensina 2, que puede provocar una vasoconstricción arterial y empeorar, por lo tanto, la poscarga, por lo que se debería evitar usar dosis superiores a 1 miligramo en kilo en forma de bolo, ya que conlleva a este riesgo de vasoconstricción refleja. En la gran mayoría de pacientes en edema agudo de pulmón hipertensivo, la sobrecarga de líquidos se debe en muchas ocasiones a una redistribución de fluidos más que a su acumulación, por lo que hay que tener mucha precaución en pacientes sin congestión sistémica, esto es muy importante, el uso de furosemida, ya que un aumento de la diuresis puede causar depleción del volumen intravascular con el resultado de hipotensión, disminución del gasto cardíaco y una hipoperfusión renal que puede empeorar el filtrado glomerular. Las dosis habituales de furosemida son de un bolo inicial de 40, seguido de 20 miligramos intravenosos cada 2 o 6 horas según la congestión sistémica de cada paciente y, por supuesto, según la respuesta. En pacientes con tratamiento crónico con furosemida, recordar que administrar la misma dosis intravenosa que la que venía llevando vía oral supone doblar las dosis de diurético, ya que hay que tener en cuenta que la furosemida tiene una biodisponibilidad del 50%. Por lo tanto, si los pacientes ya vienen con tratamiento crónico, deberíamos usar dosis mayores de las habituales en pacientes que nunca han sido tratados con diuréticos de manera crónica. También es importante recordar que la furosemida actúa desde el interior de la luz del asa de Henle, por lo que debe filtrarse para alcanzar las concentraciones adecuadas y conseguir un efecto deseado. Así que en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o también pacientes oligoanúricos en el que el filtrado se vea comprometido, se recomienda también doblar dosis con respecto a las habituales para conseguir un efecto efectivo de manera precoz. ¿Y debemos usar siempre estas dosis de furosemida? Pues dependerá de la situación clínica, signos de congestión sistémica, función renal, gasto cardíaco y, por supuesto, respuesta del paciente. Y es que no es lo mismo esto que esto, ni tampoco esto que esto. Así que se recomienda evaluar la respuesta clínica y diurética máximo cada 6 horas durante el manejo inicial y revalorar posteriormente al menos cada 24 horas, ya sea aumentando o disminuyendo dosis o alargando o acortando intervalos. Una vez instaurado el tratamiento farmacoterapéutico inicial de la insuficiencia cardíaca aguda, debemos valorar si los objetivos terapéuticos se están alcanzando. Con respecto a los objetivos de diuresis, con el tratamiento deplectivo se pretende asegurar al menos una diuresis de 0,5 mililitros kilo hora o aproximadamente 30 mililitros hora o redondeando aproximadamente 1 litro al día. Evidentemente esta es una diuresis mínima, ya que la ideal dependerá de la sobrecarga hídrica que presente cada paciente y de su situación clínica. La diuresis la podremos comprobar siempre a pie de cama mediante el volumen medido en la sonda vesical. En caso de una respuesta inadecuada, debemos aumentar o doblar la dosis o acortar
el intervalo de dosificación. De igual manera, debemos valorar los objetivos clínicos a pie de cama, intentando objetivar pues, una mejora de la disnea, una disminución de edema, mejora en las saturaciones parciales de oxígeno, que podemos ver con el pulsiómetro en el monitor, y una ausencia o disminución de la taquipnea. Si se objetiva una mejoría franca, podremos valorar disminuir la dosis diurética o incluso cambiar a la vía oral el tratamiento deplectivo, teniendo en cuenta que la disponibilidad, como decíamos antes, es del 50%. Así, si un paciente se encuentra con una dosificación de furosemida de 20 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa, que sería lo equivalente a 40 miligramos cada 8 horas por la vía oral, una disminución de dosis sería pasar a 40 miligramos por la vía oral, por ejemplo, en el desayuno y en la comida. Aunque, bueno, los pasos de la vía intravenosa a la vía oral no son frecuentes en el servicio de urgencia, sería más bien para pacientes totalmente altables. Con respecto a los objetivos analíticos, pues siempre debemos objetivar una mejora de la función renal correspondiente a una mejora de la perfusión renal correspondiente a una mejora del gasto cardíaco y también estar atentos a la corrección de posibles alteraciones iónicas teniendo en cuenta el riesgo de depleción de potasio con dosis altas y mantenidas de diuréticos de asa. Por último, los objetivos hemodinámicos con normalización, vamos a intentar objetivar una normalización de la frecuencia cardíaca, que recuerden como mecanismo compensatorio al disminuir la precarga y mejorar el gasto cardíaco, y también pues, mejoras en la tensión arterial, en el caso de las insuficiencias cardíacas de origen hipertensivo, y también en los hemotensivos con el uso adecuado de vasodilatadores venosos como son los nitratos, no solo los diuréticos. La presentación más grave de la insuficiencia cardíaca aguda ocurre en los pacientes con hipotensión, con clara hipoperfusión o shock cardiogénico asociado a un bajo gasto cardíaco y frecuentemente con afectación de la función renal. El shock cardiogénico se define a nivel hemodinámico por la presencia de cifras de presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, una diuresis escasa o nula y todo ello acompañado de síntomas de hipoperfusión sistémica y congestión pulmonar grave. El patrón frío-húmedo que veíamos en la clasificación de gravedad al inicio de la presentación. Clínicamente son pacientes con alteración del nivel de conciencia, taquipnea, hipoxemia, oligoanuria, frialdad de las extremidades, es decir, un paciente crítico. En este contexto estaría indicada la noradrenalina, que estimula los receptores alfa-adrenérgicos y produce vasoconstricción, recordando que produce una escasa estimulación de receptores beta, por tanto con un escaso efecto inotrópico. La dopamina ha sido durante un tiempo el otro vasoactivo de elección en el shock cardiogénico. Como saben, la dopamina estimula distintos receptores y produce diferentes efectos hemodinámicos en función de la dosis. Actúa sobre los receptores dopaminérgicos a dosis baja, sobre 3 microgramos kilo-minuto, actúa sobre los receptores adrenérgicos beta a dosis intermedias y sobre receptores adrenérgicos alfa a dosis alta. Lo cierto es que más recientemente el estudio SOAP vio que estas dosis, la dopamina, a las dosis altas me refiero, producía más arritmias y mortalidad a los 28 días en el subgrupo de pacientes con shock cardiogénico comparado con la noradrenalina, por lo que la dopamina actualmente no parece tener cabida en el manejo agudo de la insuficiencia cardíaca en pacientes con shock cardiogénico. En pacientes con recuperación de presiones arteriales sistémicas sin una respuesta adecuada y con un gasto cardíaco gravemente afectado, habitualmente se trata de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida, estaría indicado el uso de fármacos inotrópicos. Y en los últimos años ha surgido el empleo del levosimendan en este contexto. El levosimendan es un fármaco inotrópico positivo cuya utilidad para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda se basa en un doble mecanismo de acción. La mejoría de la contractilidad miocárdica por sensibilización de la troponina C al calcio y por otro lado la vasodilatación arterial y venosa sistémica pulmonar y coronaria por activación de los canales del potasio ATP sensibles de la fibra muscular lisa. Por tanto, aumenta el gasto cardíaco, el flujo coronario y renal y la frecuencia cardíaca, disminuyendo la precarga y la poscarga. Algunos autores han informado de que los pacientes candidatos al levosimendan con los mejores efectos clínicos relacionados con su uso son pacientes con insuficiencia cardíaca crónica descompensada con clasificación de la NIJA 3-4, sin hipotensión arterial severa, recuerden que es un potente hipotensor, habitualmente se requieren tensiones arteriales sistólicas por encima de 100, con o sin soporte vasoactivo,
disfunción sistólica o fracción de eyección reducida, y que además están en tratamiento crónico con beta bloqueantes, donde la dobutamina tendría un efecto muy reducido. El osimendan se pone con un bolo inicial de 6 a 12 microgramos kilo, pero en pacientes con tensiones arterial sistólicas pues en torno a 100, sin soporte vasoactivo, no estaría recomendado iniciar este bolo y luego continuar con una perfusión continua de 0,05 microgramos kilo minuto hasta que se pueden titular hasta 0,1 y 0,2 microgramos kilo minuto, hasta con una duración hasta 24 horas, sabiendo que se producen metabolitos activos que tienen vidas medias que pueden llegar hasta una semana de efecto. Por otro lado, tendríamos a la dobutamina, que estimula los receptores, como inotrópico, que estimula los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgicos, produciendo efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Estaría indicada la insuficiencia cardíaca aguda con hipoperfusión periférica resistente a diuréticos y vasodilatadores a dosis óptimas, con o sin congestión pulmonar, pero fundamentalmente más en pacientes con fracción de eyección preservada. La eficacia disminuida en caso de tratamiento crónico con beta bloqueantes, sería necesario utilizar dosis de dobutamina de hasta 20 microgramos kilo minuto para restaurar su efecto inotrópico. Por lo tanto, pues en pacientes con tratamiento crónico con beta bloqueante, como les decía, parece que tienen una efectividad reducida, y a unas dosis tan altas aumentarían el riesgo de arritmia. También saber que la dobutamina produce tolerancia aproximadamente a las 24 o 48 horas de su administración en perfusión continua. Una vez conseguida su estabilización inicial, en este paciente crítico se dará a valorar asociar diuréticos intravenosos pues, a las dosis efectivas para conseguir objetivos de diuresis adecuados. Ahora que hemos entendido los distintos mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca aguda y presentado los efectos farmacodinámicos del arsenal terapéutico, podremos ser capaces de seleccionar el tratamiento óptimo para cada uno de los posibles escenarios de presentación de insuficiencia cardíaca en urgencia, y que a continuación desvelaremos mediante el algoritmo del grupo de insuficiencia cardíaca DSM. Para pacientes con signos de insuficiencia cardíaca en el contexto de un síndrome coronario agudo, el tratamiento consistirá en la reperfusión coronaria precoz que recupere músculo cardíaco y, por tanto, la contractilidad del ventrículo, amén de tratar los posibles signos de congestión sistémica con diuréticos, o en el caso de dolor torácico y o presentación del síndrome coronario agudo con aumento de la resistencia vascular periférica, lo haríamos además con nitrato. En pacientes con shock cardiogénico se intentará restablecer las tensiones sistémicas con volumen, o en su defecto con fármacos vasoactivos como la noradrenalina, o con inotropos como el levosimendan o dobuta en pacientes con gasto cardíaco muy disminuido, signos graves de hipoperfusión, y finalmente con tratamiento deplectivo para el manejo de la congestión sistémica. En el edema agudo de pulmón de origen hipertensivo con predominio de congestión pulmonar, el objetivo va a ser la presión arterial, es decir, reducir la poscarga, por lo que se tratará con nitratos a dosis altas y tratamiento diurético a dosis baja. En la insuficiencia cardíaca no hipotensiva, pero con pacientes con tensión arterial sistólica por encima de 140, con predominio de congestión sistémica, el objetivo va a ser la diuresis y la presión arterial, es decir, reducir la precarga y poscarga, por lo que se utilizarán diuréticos a dosis altas y nitratos a dosis crecientes, aprovechando su excelente efecto dual, tanto venodilatador arterial como venodilatador venoso. Mientras que en la insuficiencia cardíaca no hipotensiva con tensiones por debajo de 140, el objetivo va a ser fundamentalmente la diuresis y la disminución de la congestión sistémica, por lo que el tratamiento consistirá en diuréticos a dosis altas y nitratos a las dosis que permita la tensión arterial del paciente, muchas veces muy limitada. En ambos casos, si el paciente fuera refractario al tratamiento intensivo inicial, estaría indicado el uso de inotrópicos fundamentalmente en pacientes que ya presentarán disfunción del ventrículo izquierdo muy severa. Por último, en pacientes con insuficiencia cardíaca hipotensiva, el objetivo sería mantener y o recuperar la presión arterial, resolver la congestión sistémica y recuperar el gasto cardíaco, por lo que el tratamiento consistirá en diuréticos a las dosis que permita mantener tensiones, con o sin inotrópicos según los signos de hipoperfusión sistémica o disfunción ventricular de cada paciente.
Mediante la identificación de los mecanismos fisiopatológicos causantes de la insuficiencia cardíaca aguda, podremos dirigir el tratamiento óptimo de esta insuficiencia cardíaca. Pero es clave identificar y tratar la causa que ha originado o descompensado el episodio de insuficiencia cardíaca. Entre las causas más frecuentes están una descompensación de una insuficiencia cardíaca crónica, las infecciones, la cardiopatía isquémica, las arritmias, las valvulopatías, patologías que se presentan con un alto gasto cardíaco como la anemia, la sepsis o la crisis tirotóxica, evidentemente el no cumplimiento terapéutico o el abuso de tóxicos. De todas ellas, las infecciones y las arritmias constituyen solo estas dos las 3/4 partes de todas las causas de ingreso por insuficiencia cardíaca. Además, como farmacéuticos no debemos olvidar la medicación que puede precipitar un episodio de insuficiencia cardíaca. Existen distintas guías y tablas con fármacos que han demostrado descompensar una insuficiencia cardíaca con mayor o menor evidencia y con una mayor o menor magnitud. Pero de todos ellos hay 4 grupos de fármacos que cuentan con la mayor evidencia y mayor magnitud. Son los delincuentes habituales, especialmente en pacientes con fracción de eyección reducida. Por un lado tenemos a los antagonistas del calcio no dihidropirimidínicos, como diltiazem y verapamilo, que tienen un efecto inotropo negativo que los contraindicaría en pacientes con disfunción VI severa. La mayoría de los antiarrítmicos tienen un efecto inotropo negativo y especialmente los del grupo 1 y 3 tienen además efectos proarrítmicos, destacando que de este grupo de antiarrítmicos tendríamos la excepción de la amiodarona. Los AINES causan retención de sodio y agua, por lo tanto también disminuyen el efecto de los diuréticos, que los contraindicaría también en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Por último, y cada vez la verdad que menos utilizadas, tendríamos las tiazolidindionas, que además de aumentar la sensibilidad a la insulina, potencian la reabsorción de sodio en los túbulos colectores en los riñones. Una vez instaurada la farmacoterapia inicial y comprobada la buena evolución clínica del paciente, les decía anteriormente que se debe revalorar la indicación y dosificación de estos fármacos al menos cada 24 horas según objetivos. Aumentar, disminuir o hacer terapia secuencial del tratamiento diurético, ajustar dosis a función renal, suplementar o retirar suplementos de iones según las alteraciones en la bioquímica, aumentar, disminuir o retirar vasodilatadores parenterales, disminuir o retirar cronotropos negativos, etc. Muchos de estos datos estarán registrados en la historia clínica electrónica y otros tendremos que comprobarlos a pie de cama con datos más actualizados. Esto es algo muy importante en los servicios de urgencias donde los pacientes pueden tener cambios en la situación clínica de manera más abrupta al contar con una patología más aguda. El manejo de la medicación crónica de la insuficiencia cardíaca congestiva, fundamentalmente en pacientes con disfunción severa del ventrículo izquierdo, es otro proceso clave a tener en cuenta en la insuficiencia cardíaca aguda, ya que ha demostrado tener relevancia en el pronóstico a corto y medio plazo. El bloqueo neurohormonal del sistema simpático por los betabloqueantes y del eje renina-angiotensina-aldosterona, tanto por los nuevos inhibidores duales de neprilicina y del receptor de angiotensina como por los IECA, ARA2 y antagonistas de receptores mineralocorticoides, juegan un papel clave en el remodelado cardíaco y la prevención de la muerte súbita en estos pacientes. Así que, de forma genérica, esta terapia se debería intentar mantener siempre durante la fase aguda si no existen contraindicaciones y, por supuesto, teniendo en cuenta ciertas precauciones. Con respecto a los inhibidores de neprilicina y de los receptores de angiotensina, IECA y ARA2, se va a intentar siempre mantener si existen presiones arteriales sistémicas por encima de 100, pero evidentemente se utilizarán con precaución o no se pondrán en esta fase inicial en pacientes con insuficiencia renal aguda, ya que producen disminución del filtrado glomerular por vasodilatación de la arteriola aferente en el glomérulo, también pueden inducir un aumento del potasio y cuidado con pacientes con tensiones muy justitas porque junto con diuréticos de administración intravenosa pueden empeorar esa tensión arterial y empeorar la hipoperfusión de tejido. Con respecto a los antagonistas de la aldosterona, pues igual precaución fundamentalmente en pacientes con fallo renal y en pacientes con hiperpotasemia, pues la recomendación sería de no ponerlos de manera precoz.
Con respecto a los betabloqueantes, igualmente, si hay tensiones para que el paciente pueda continuar con su tratamiento betabloqueante, mantenerlo, pero evidentemente precaución en pacientes con bradicardia, bloqueo auriculoventricular completo o en pacientes con broncoespasmo en ese momento, por ejemplo, por una descompensación infecciosa que da lugar a esa insuficiencia cardíaca. Por favor, en rojo, y muy importante, en la fase inicial de bajo gasto de insuficiencia cardíaca, si el paciente no ha recuperado volumen sistólico y por lo tanto gasto cardíaco, recuerden que la frecuencia cardíaca es el mecanismo compensatorio del gasto cardíaco. Por lo tanto, en esta fase inicial, o poner los betabloqueantes a mitad de dosis o no poner hasta que nos aseguramos que el paciente vuelve a recuperar un gasto cardíaco suficiente para recuperar la perfusión de órganos importantes. Con respecto a la ivermectina, igual, cuidado en pacientes en bajo gasto o en pacientes con bradicardia o bloqueo auriculoventricular completo fundamentalmente. En este caso no sería problema pacientes que vengan o presenten en ese momento broncoespasmo. El manejo de la insuficiencia cardíaca aguda es un reto para el farmacéutico clínico del servicio de urgencia por los muchos y en ocasiones complejos factores a tener en cuenta a la hora de la selección y dosificación de la farmacoterapia, como son la adecuada identificación de las causas etiológicas de la descompensación, la identificación de los mecanismos fisiopatológicos determinantes de la disminución del gasto cardíaco dentro de los distintos escenarios de presentación de insuficiencia cardíaca, la selección y dosificación de una farmacoterapia individualizada a cada situación clínica, la consideración de las precauciones y contraindicaciones para el mantenimiento del tratamiento neurohormonal a largo plazo durante la descompensación de la fase aguda y, por último, la monitorización y revalorización continuada de la situación clínica del paciente para adecuar la farmacoterapia según la evolución. Por último, animarles a profundizar en el conocimiento de la insuficiencia cardíaca aguda en urgencias, resaltando que el manejo óptimo resulta de la combinación de conocimientos y experiencias, dando lugar a las habilidades clínicas que un farmacéutico de urgencia debe ir adquiriendo con el tiempo para poder influir en los resultados en salud de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en urgencia. Muchas gracias por su atención.